Para este curso organizamos la propuesta de enseñanza alrededor de problemas o de núcleos problemáticos que emergen de los materiales. Eso como una primera cuestión, ¿no? Ante estos hallazgos en los materiales, formulamos preguntas partiendo de la idea de que son preguntas que los materiales responden, incluso sin explicitar esas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en la semana 3 y 4, en relación con el orden social, encontramos que este es un hallazgo de los materiales, de la fuente primaria, de la novela de Verne, que está allí, está en su trama, en sus acciones, en su narrador, en sus personajes, que no fuimos a buscarlo, ¿no? Que la literatura no ilustra un acontecimiento histórico, sino que está ahí, que la novela busca responder a la pregunta sobre el orden social, sobre cómo es posible pensar un orden social futuro a partir de esas condiciones históricas, junto con la vida, con el Estado, con la burocracia, con la administración, con otras cuestiones que vamos a ir pensando juntos, y así armamos ese núcleo problemático. Entonces, partimos como de este movimiento, ¿no? Hallazgo en los materiales, formulación de preguntas, organización de núcleos problemáticos, y así es como organizamos las fuentes primarias, los 4 dossiers que preparamos para ustedes, los contenidos de cada semana y la bibliografía. De alguna manera el objetivo que perseguimos con las decisiones metodológicas propuestas en los objetivos, en la organización de los materiales, es explorar estas preguntas, hacer un relevamiento y una problematización de los núcleos problemáticos, y luego sí preguntarnos qué implicancias tiene. ¿No? ¿Qué implica que la pregunta, perdón, qué implica que la respuesta por la pregunta de qué forma de orden social es posible en Wells sea una distopía? Nos gustaría que pensemos juntos eso, ¿no? ¿Qué le queremos preguntar a nuestros materiales? ¿Qué respuestas ofrecen como hallazgos nuestros materiales? ¿Y qué implica eso? Organizamos, por ejemplo, la primera parte de esta clase partiendo de la idea de que hay una serie de núcleos conceptuales persistentes en los materiales que forman un índice. Nosotros lo pensamos como un índice, ¿no? En el doble sentido que tiene esta palabra, como un temario, como un glosario, como un léxico, pero también como un signo, o como un síntoma, ¿no? Como un deíctico, un índice. Esos términos, entradas, palabras claves, que vamos a llamar, forman nuestros núcleos conceptuales recurrentes, encontramos recurrentes en las fuentes, en la bibliografía especializada sobre el período, y pensamos que esta coincidencia semántica y su recuperación en distintos planos, en las fuentes o en la bibliografía, también nos permite rastrear las especificidades de las operaciones discursivas y cognitivas de cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, frente al hallazgo de revolución en distintos materiales, ver la misma pieza en distintos materiales de alguna manera nos permite pensar cómo piensa la transformación la política y cómo la piensa la literatura. La coincidencia en distintos materiales nos permite también ver la especificidad. Y como decíamos hace un rato, al comienzo de la exposición de Helger, respecto de las operaciones de lectura en relación con la temporalidad, pensamos, proponemos, ejercitamos una lectura diacrónica y sincrónica de los textos cada semana, ¿no? Propuestas cada semana, que nos permita leer la construcción de precursores, la construcción de epígonos, como esa operación que está en Benjamin y en otros también, de leer la anacronía o la sincronía del presente con el pasado, donde la legibilidad del pasado y el presente es simultánea, ¿no? Vamos a trabajar especialmente con esto en la clase que viene, con los aportes de Benjamin, pero además de estudiarlo, la semana que viene, lo vamos a practicar en la clase 3, en la 5, en la 7, en la 8, cuando leamos los dossiers.
que ahí vamos a hacerla la operación. Para cerrar, les compartimos entonces las preguntas esas que nosotros buscamos, ensayamos para pensar la organización del curso y que esperamos explorar con ustedes en estas 8 semanas. Como les decíamos al comienzo, hay algunas preguntas generales que son las que organizaron también esas entrevistas que vamos a ir compartiendo con ustedes en videos, que son preguntarse cuál es la relación entre la escritura y la temporalidad. ¿Cómo pensar históricamente la relación de la literatura con el tiempo? ¿Cuál es la operación de la literatura en relación con el tiempo? Y más específicamente, ¿de qué manera el siglo XIX imaginó sus futuros? ¿No? Si lo vieron, el video de Juan Pisano empieza así, todos los videos van a empezar así. Una respuesta tentativa que quisiéramos seguir ensayando es que el siglo XIX imaginó su futuro privilegiadamente mediante la literatura. Por ejemplo, en esta novela que leemos hoy de Julio Verne, mediante una relectura de los materiales de su presente, del archivo del siglo XIX, transformándolos en un futuro posible. Y luego, a partir de la novela de Verne, que les decíamos que es como nuestra columna vertebral, la cual vamos a ir y venir, vamos a entrar y salir de ahí, ensayamos también algunas preguntas y respuestas para cada núcleo conceptual, ¿no? Y pensamos esto, ¿no? Cuando el siglo XIX se pregunta por su futuro en relación con el orden social, responde con la pesadilla de la maquinaria burocrática opresiva. O cuando el siglo XIX se pregunta por el futuro en relación con el progreso, responde con distopías de aniquilación de la vida. O cuando el siglo XIX se pregunta por el futuro en relación con las innovaciones técnicas, responde con utopías de progreso tecnológico, pero con distopías morales subjetivas, como decíamos en la primera parte de la clase. U otra, cuando el siglo XIX se pregunta por el futuro en relación con la mujer, responde con utopías de emancipación y distopías biopolíticas. O por último, sobre nuestras últimas semanas del curso, cuando el siglo XIX se pregunta por el futuro en relación con el arte, responde con la postulación o la formación de un lenguaje nuevo para un hombre nuevo. Esas fueron algunas de las preguntas que pensamos nosotros y deseamos que las sigamos pensando y respondiendo juntos y juntas en estas 8 semanas.